Soy un lector de poesía. Soy un lector. He leído poetas europeos y norteamericanos. Estoy buscando información sobre una poeta de Tucumán. Ella se llama Inés Aráoz. Tengo curiosidad por su vida y por sus poemas. Indagué en anaqueles de bibliotecas, en los diarios y encontré un nombre: Isabel Aráoz. Yo leí tu tesis sobre la obra de Hugo Foguet y me llamó mucho la atención la dedicatoria. La tesis está dedicada a la poeta Inés Aráoz. Como yo estoy investigando la poesía, la obra de Inés, y también me interesa saber cuestiones vinculadas con la vida de ella, te quería preguntar, ¿por qué le dedicaste la tesis sobre Hugo Foguet a la poeta Inés Aráoz? Bueno, por un gran motivo, que es cuando comienzo mi investigación sobre Hugo Foguet, el nombre que aparece vinculado a él es el de Inés. Yo se lo comento a mi mamá y mi mamá me dice, a modo de rumor familiar: vos sabés que yo creo que Nené estuvo con Hugo, ¿por qué no lo llamás? Perdón, ¿a Inés le dicen Nené? Sí, Ah. sí. Y las primeras reuniones con Inés siempre fueron por la siesta. El primer encuentro es en esa semana, en la casa de Inés, y da la casualidad que las primeras entrevistas, hasta que yo termino esa tesis, siempre concluye la tarde con una tormenta. Y entonces, bueno, yo siempre después pensaba, ¿no? Mientras escribía la tesis, y además Inés siempre fue una persona que creyó en la importancia no solo en la obra de Hugo Foguet, sino en que se le estudie. Entonces ella fue sumamente generosa conmigo. Este libro en realidad no lo hubiera podido escribir sin el testimonio de Inés, sin las palabras de aliento de Inés. Cuando pongo su nombre, asocio el momento de estas reuniones en donde siempre caía el aguacero, ¿no? Que también son imágenes muy hermosas que aparecen en la obra de Hugo Foguet. Pero habrás pensado también, te lo pregunto, no sé, en la relación literaria de ellos dos o no, digamos, porque ellos, según lo que yo vengo viendo, hay un vínculo literario también. Sí. Es quizás en mi encuentro con Inés Aráoz lo que más me atrapa a mí es la historia de amor. Yo quedo fascinada por esa historia que no conocía, que empiezo a conocer de primera fuente. La verdad que estoy muy interesado en conocerla, a Inés Aráoz, pero tanto por las versiones que tengo y por lo que vos acabas de decir, de que es muy tímida, no sé cómo puedo hacer para llegar a hablar con ella. Un paso intermedio, antes de llegar a Inés, es hablar con su hijo, con el Facha Aráoz, con Nicolás, en que él es como más... ¿Y vos me podés dar el teléfono sí, de él? Sí. Bueno. Sí, yo te lo paso. Entonces yo lo anoto, hablo con él y tal vez él yo me hace creo de puente. Exacto. Sí, ya con el visto bueno. de Nicolás. Sí. Bueno, dale. Muchas gracias. No, de nada. Y en una siesta pletórica del canto de los pájaros, no es sino la bruma
que da nacimiento a tantas cosas ciertas. ¿Nicolás? Sí. Yo soy Fabián. Hola, Fabián. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Bien. Bueno, a mí me recomendó hablar con vos, Isabel Arao. Yo estoy haciendo una investigación sobre la poesía de Inés Arao. Y bueno, quería hablar con vos para ver la posibilidad de encontrarme con ella, bueno, de hablar con ella, no sé. Sí, sí, no sé, si vos querés que yo la llame, puedo. Digamos, tiene su rutina, por ejemplo, fin de semana no la va a conseguir porque se va a Macomita, a la finca. Y yo te pedí un libro, si me podías conseguir, no sé si lo conseguiste. ¿Eso es? Buenísimo. Es la antología, Sí, sí. es lo que necesitaba. Sí. Bueno, y si querés cualquiera de los otros, tengo todo. Por ahí los primeros es más difícil. Capaz que un primero, no sé, capaz que viaje de invierno, ponerle, tenés que sacar fotocopias, pero Bueno. de los últimos tengo yo material. Y si no, pedile a ella, ¿Sí? cuando se encuentren. Bueno, ya que te tengo a vos acá a mano, si no te molesta, te quiero hacer algunas consultas sobre ella. Y vos preguntás y yo creo que te puedo contestar. Dale, dale. Mirá, hay cosas que a mí me interesan de la rutina de la escritura. Por ejemplo, saber si ella tiene algún horario o tenía algún horario de lo que vos te acordás para escribir. Es una persona que siempre escribe, o sea, no es que tiene una rutina o un horario donde escribe, o por lo menos el recuerdo que tengo, y escribiendo siempre, o corrigiendo, o investigando un tema, buscando material sobre diferentes temas. Y cuando se mete con un tema empieza a buscar como un historiador y lee un montón. Capaz que es tanto la imagen que tengo de ella leyendo como escribiendo, o más capaz. Ya. O sea, al lado de la cama tiene una pila de libros que va cambiando todo el tiempo, no es que la tiene puestita ahí, sino que va cambiando, se va renovando, siempre está leyendo. ¿Y vos te acordás de alguna época en la que ella haya dejado de escribir o siempre, como vos decís? Es algo, la escritura ha estado siempre presente. ¿Y algún lugar de la casa en la que ella escriba o...? Hay como un escritorio que está al lado de su cuarto, que es donde estaba la máquina de escribir, o sea que era como un lugar obligado. Y después tiene un montón de libretitas, o sea que eso escrita a mano. En la poesía de ella, el campo está presente. Es un espacio, un ámbito, tanto desde lo literal como desde lo simbólico, que aparece con mucha frecuencia. ¿Por qué el campo, digamos? ¿Qué lugar ocupa el campo en la vida de Inés? Mi mamá ha trabajado en el campo en algún momento de su vida. Es un lugar, todos los fines de semana vamos al campo, pero te diría que el campo que más aparece en la poesía de mi mamá es Yacanto, de Calamuchita, que es en Córdoba, que es el lugar donde todos los veranos, no sé, desde los 10 años de ella, ha ido a Yacanto de Calamuchita. Yo desde que he nacido no conozco otro lugar de vacaciones. O sea que creo, se me ocurre que mucho del campo que vos lees no es Macomita, es Yacanto. Para ella, ¿vos crees que el campo es un lugar de mero descanso, es un lugar de esparcimiento o es un lugar para la creación, digamos? No sé cómo lo ves vos, digamos, vos que la ves ir al campo, digamos, ¿qué relación tiene en ese sentido, digamos? Ella en Macomita generalmente lee, más que verla escribiendo, la veo leyendo. O sea que es un lugar, sí, creo que tiene que ver con distenderse, con leer, con estar unas horas. Creo que es un lugar más activador, siempre estás yendo a caminar, Bueno, acá también en Macomita ella hace sus largas caminatas por el predio. Y de verdad, no sé cuándo aparece la escritura, seguramente de noche o a la... Bueno, ella se levanta muy temprano. Siempre dice que es el momento que mejor puede leer, y seguramente es el momento que las ideas están con mayor claridad.
Hay un tema que por ahí, no sé si preguntarte, porque es espinoso, bueno, no sé, te lo pregunto, digamos. Es sobre la relación de Inés con Hugo Foguet, pero sobre todo pensando en la relación poética, porque a mí me parece una relación muy productiva, digamos, una relación que ha dado, digamos, frutos enriquecedores, digamos. No sé qué mirada tenés vos sobre eso, sobre la relación entre Inés y Hugo. No sé, no veía dos poetas, veía a Hugo y a mamá. Claro, yo pensando en ese poema HF, donde ella, por supuesto, hace un homenaje a su relación amorosa, pero también a su relación poética, ¿no? Yo diría que es un tiempo el que Hugo y mi mamá han estado juntos. Te diría que hace un rato me preguntó si ha dejado de escribir en alguna época. Yo diría que el tiempo que ha dejado de escribir es el tiempo que he estado con Hugo. Después viene Viaje de invierno, que es el libro que a mí más me gusta, de mi mamá. Que donde están los dos HF, me parece que están en Viaje de invierno, y donde está toda la relación de ellos. O sea, lo mejor sobre la relación de ellos dos me parece que lo podés leer en Viaje de invierno si conseguís un ejemplar. Es un libro difícil de conseguir. Después de hablar con Nicolás, decidí dar clases sobre la poesía de Inés y busqué unos ensayos de Indiana Jorrat. Mientras leía los ensayos, pensé que quizás sería mejor hablar directamente con Indiana. Hola, Indiana. Hola. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Fabián, muy bien. ¿Y vos? Sí, gracias ¿Cómo te va? Bien, todo bien. Gracias No, por por venir. favor. Bueno, como te había dicho, estoy trabajando la obra de Inés Arauz y Ajá. estoy investigando, estoy buscando información, bueno, estoy leyendo la obra, digamos. Sí. Yo como lector me pregunto lo mismo, ¿no? ¿Por qué lees la poesía de Inés? ¿Por qué te interesa la poesía de Inés Arauz, digamos? Bueno, realmente esto comienza como una anécdota porque yo tenía una compañera en la facultad ya en el 80 que relacionada con Inés que me comentaba que había una muy buena poeta en Tucumán y que yo, como me gustaba la poesía ya desde temprano, me dice, tenés que conocerla, Inés. Sí. Llego recién después de 10 años a la poesía de Inés porque estaba haciendo un proyecto de investigación sobre la poesía del Noa. Entonces, junto con Juan González, que era el poeta que a mí me interesaba, descubro la poesía de ella y con mucha dificultad llego a 1 o 2 textos, a Ciudades, me acuerdo que fue el primero, después consigo La ecuación y la gracia y me interesó mucho, porque tanto la poética de ella como la poética de González eran rupturales de una manera muy notoria con respecto a lo que se hacía en ese momento, en el 60, acá en Tucumán. ¿Vos encontrás que hay algún centro o algunos centros en la poesía de Inés? ¿O qué ves vos como centro, digamos? Bueno, sí, yo creo que hay un único centro al que se van acercando por distintos caminos o por distintos paisajes todos sus textos. Y el centro es una profunda preocupación por el lenguaje, no solo poético, por el lenguaje en general, después por el lenguaje poético y una necesidad de encontrar la palabra que nombre, esa palabra justa, precisa. Y bueno, digamos, como te decía, ese es el centro, pero ella va armando en su poesía distintos paisajes. Los primeros textos, por ejemplo, son textos que tienen una voluntad ruptural muy grande, estarían dentro de lo que sería la poesía experimental vanguardista, con un foco muy preciso puesto en la ruptura del lenguaje, hasta que define un perfil femenino esa voz. Son paisajes todos diferentes y a partir de microcosmos, digamos, hay mucha ostentación de lectura, pero el paisaje así se calma un poco. Y en lo que vos estás diciendo, marcás un recorrido, Sí, ¿no? Un recorrido muy claro. Claro, sí. ¿Pensaste por qué se producen esos cambios dentro del recorrido? ¿Se te ocurre alguna hipótesis? ¿Crees que hay algún motor o eso será consecuencia de la propia búsqueda? No sé, ¿qué pensás? Sí, se va definiendo una identidad y yo creo que también esa identidad se logra, no sé si como un propósito
predeterminado, sino creo que es más un producto de una madurez en la escritura y de una madurez del escritor, que va tomando conciencia plena de su identidad y sin temor la va expresando, y un poco inconscientemente y otras veces consciente. Porque ella, digamos, los textos también dicen, ningún trazo es inocente. Entonces en la escritura hay una voluntad de mostrarse que creo que se hace más evidente a partir del 80, ¿no? Fines del 80, con los textos del 90, hay una voz mucho más claramente situada. En esa década es cuando ella conoce a Hugo Foguet, lo conoce personalmente, pero además imagino yo que como fueron pareja, se leyeron mutuamente, ¿no? Como poetas los dos, como escritores los dos. ¿Vos crees que, más allá de la relación personal, hubo una influencia mutua en términos de escritura? Sí, es una influencia, digamos, que transforma la poética de Araoz como una poesía de vasos comunicantes, por donde circulan, como en un diálogo amoroso también, no solo de amor físico, sino el amor intelectual, el amor espiritual. Circula con textos, hay un diálogo amoroso, hay relaciones intertextuales que ella va abriendo, digamos, son como intersticios mientras se escribe, mientras se desliza el trazo. Hay puertas abiertas hacia la obra de Foguet, hacia la propia obra, hacia obra de otros escritores más jóvenes como Javier, por ejemplo, con quien también estrecha lazos, y en esos próximos también se entrecruzan, es decir, todo, pero como me preguntas y respondiendo a eso, sí, hay un diálogo amoroso en vida y en escritura con Foguet. Y la otra cuestión que a mí me interesa, sobre la que me interesa saber tu opinión, es la cuestión de los campos, Macomita, Yacanto. Vos mencionaste hace rato los seres que al principio son indefinidos, pero luego me parece que se van definiendo, ¿no? Sí, quiero decir, los caballos, el fuego, el monte, digamos, ¿qué lugar ves vos que tiene eso en la poesía de ella, digamos, ¿no? Bueno, en la poesía de Inés, tanto la ciudad como el campo son espacios sobre los que se posa la mirada. Y el campo macomista, digamos, uno de pronto no sabe si está en el presente, es decir, son espacios donde se superpone el tiempo, donde el tiempo parece detenerse y como por un mismo punto circula el presente y el pasado. Y está Yacanto, el espacio de las vacaciones, de infancia, el lugar de las lecturas, de los juegos y también, digamos, de las luchas por la independencia. El campo es el lugar donde los próceres, de los cuales se siente orgullosa la voz que habla, sus padres, los padres que son también los padres de la patria, van a luchar conjuntamente con gauchos para la independencia de la nación, ¿no? ¿Y vos la conocés a Inés? Yo la conozco a Inés. La primera vez que fui a verla, me animé, le toqué el timbre y le dije que necesitaban sus textos. Y ella me atendió un poco sorprendida, un poco reticente, y después al rato ya me estaba invitando café. Es una persona muy cálida. Sí, es verdad que me escribo. Piensa Ría mientras escribe, un brazo primero, los dedos luego, la nariz. Que de mí misma hago un personaje que de lejos huele a fragua, que es como querer apartar la porción del sí de la porción del no, y que me valgo de espejos y fotogramas. ¿No son acaso los ojos de mi prójimo? Estrategia, al fin, para salvar el ánimo del cansancio, sabedora de que toda lectura es como la ingesta, proceso cruel para el alimento y donde lo primordial del goce es la destrucción.
va a tener visita. Vení, yo te muestro porque me acuerdo tanto de esa situación. Yo estaba acá, debía hacer una siesta, estaba tirada en la cama mirando el eucalipto ese grandote que está allá, los pájaros, todo. Y en lo que estaba mirando siento un tac, tac, tac. Yo no lo reconocía ese tac. Entonces, como era el insistente, me levanto y voy a ver qué es. Me vengo por acá y aquí que en esa ventana había un picaflor que trataba de irse y chocaba contra la tela metálica. Entonces yo me acerco, por supuesto debo demorar un rato, logro agarrarlo al picaflor y me lo llevo, hago un cuenquito, me lo llevo. Y llego hasta la puerta, esta puerta que seguramente estaba abierta, abro la mano y el picaflor sale disparado como un avión. Increíble, increíble lo que me está contando. ¿Cómo llega entonces al libro? Digamos, o sea, ¿por qué lo escribe? Y bueno, yo no planifico para nada, mi escritura no es para nada planificada. O sea, escribo lo que siento necesidad de escribir, ¿no es cierto? Cuando algo se insiste. Antes me tomaba mucho más tiempo para dejar que eso sedimentara. Antes llegaba a darle hasta 10 años al material, ¿no es cierto? Ahora era más rápido. Ya después, por distintos motivos, tan gratuitos como, qué sé yo, mi encuentro con Hugo Foguet, por ejemplo, que fue una cosa tan central para mí y por otro lado, tan fugaz, ¿no es cierto? Y Hugo se me muere en mis narices, me parece que a mí me ha quedado como una especie de vulnerabilidad, ¿no es cierto?, en relación al tiempo y una necesidad de publicar y publicar y publicar. Yo tenía muchísimo material, ¿no es cierto? Nunca he tenido la urgencia de la publicación, pero a partir de entonces empezó a publicar como loca porque... Cambió su sentido del tiempo. Después uno no sabe cuánto tiempo más va a estar, ¿no es cierto? Aunque usted dice esto de la anécdota, ¿no? De que la anécdota no le parece algo importante para la literatura, tal vez. Yo le pregunto, sin embargo, hay otros libros, como Ría, las historias de Ría, donde sin embargo las anécdotas están inmiscuidas, o sea, están incluidas. No es que es el centro del libro, pero... Sí. A mí particularmente no me interesa contar historias, o sea que cuando hay historias de por medio es porque quiero decir otra cosa. No la historia misma, o sea, he oído mucho que los cineastas dicen, en muchos cines dicen, a mí me interesa contar historias, me gusta contar historias, ¿no es cierto? Pero mi interés en la escritura tiene más que ver con el descubrimiento de cosas que con contar historias. Muchas veces por ahí he dicho que no me interesa la literatura. ¿Cómo que no le interesa la literatura? ¿Y qué ha hecho todos estos años? Escribo. Así como uno camina, bueno, yo escribo. O sea... ¿Pero cuál sería la diferencia entonces entre escribir y caminar? No, entre escribir y hacer literatura. Yo creo que hacer literatura muestra un interés más específico. ¿Y en ese sentido habría alguna diferencia entre escribir un relato y escribir un poema, digamos, tomando lo que usted dice o no?
contar una historia no estás buscando nada. Quizás estás buscando que al otro le llegue. Por eso te digo, a mí no me rige la poesía ni la literatura ni nada, sino mi vida. No es un amor de pequeñas algarabías, es una luna en llamas y tan sin peso yo en ella, y su cielo un serpentino mar impío que la refleja. Es un amor que empezó oscuro como un presagio, el pico curvado del cazador en los sueños de los amantes y la voz oracular e íntima de las cosas sin nombre calcinándolos. El amor de dos poetas solos en el centro del poema.